Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean otra vez más a su programa Explorando el Apocalipsis, las estructuras proféticas. Contento de estar con ustedes una vez más. Realmente estuvimos varios días sin poder transmitir y hoy hemos podido retomar, gracias a Dios por esto, también por darnos aquellas cosas que nosotros tenemos, por la oportunidad que nos das de la vida, de los minutos, de poder realizar esta grabación, de la lluvia, el sol que se combinan de una forma en la que puede hacer que la tierra produzca, nos da alimentos, en fin, por todas aquellas cosas, por sean poquitas, sean bastantes o lo suficiente, pues hay que agradecer a Dios por todo y cada una de esas cosas. Y qué mejor momento de hacerlo en esta grabación. Así que la forma como yo quiero agradecer a Dios por todo esto es querer transmitir y poder llevar esa experiencia que he tenido a través del estudio. Algunos tal vez dirán, algunos que tienen muchísimo más experiencia que nosotros, por supuesto, dirán, bueno, los temas son sencillos, simples, o bueno, cualquier comentario que puedan tener, ¿verdad? Pues sí, ustedes pueden tener un conocimiento muy amplio. El poco que yo tengo, la experiencia, aunque sea cortita que tengo, igual la quiero utilizarla y quiero transmitirla, ¿ok? Así que hago esto de todo corazón en agradecimiento a Dios por todas aquellas cosas que nos da. Y también porque es la manera como nosotros podemos aprender más. Porque en cada vez que tomamos estas lecciones, las repetimos, bueno, aprendemos algo más de esto. Así que vamos profundizando. A medida que vamos enseñando, también vamos aprendiendo, ¿ok? Y si interactúan con nosotros, si nos escriben, nos dan su opinión, nos hacen preguntas, con más razón podemos ir profundizando más y tenemos esa amplitud de conocimiento en esa interacción que nosotros hagamos. Así que bienvenidos una vez más a su programa Explorando el Apocalipsis. La estructura profética que estamos analizando son las 7 iglesias, ¿ok? Hoy nos toca hablar acerca de la iglesia de Filadelfia, pero antes de comenzar yo deseo que me acompañen en una oración, ¿ok? Sean conmigo. Amantísimo Padre, gracias Señor por la luz que nos has proporcionado del conocimiento de las profecías, en este caso del conocimiento de las iglesias. Ayúdanos por favor a utilizarlo de una manera en que podamos corregir los pasos en los que nosotros andamos, el poder comprender como pueblo en dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿ok? Así que permítanos preguntar por las sendas antiguas, conocer cuáles son los senderos en los cuales nosotros debemos estar para poder seguir con pasos firmes hacia usted, haciendo su voluntad. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, como decía, una vez más, en este agradecimiento que damos a Dios, hoy queremos repasar, estudiar, ampliar el conocimiento que nosotros tenemos acerca de la iglesia de Filadelfia. Es muy interesante, ¿ok? Pero para poder entender Filadelfia tenemos que seguir algunas otras cosas que hemos estado hablando en los programas anteriores y compararlas ahora, ver la causa y el efecto que hay de una cosa con otra para poder entender. Recuerden que las iglesias son un proceso, ¿no? Es un proceso en el tiempo del pueblo de Dios. Véanlo así como Israel, por ejemplo, Israel cuando sale de Egipto, que ya se conforma como un pueblo en la cual Dios lo va a establecer en un lugar como una nación, y entonces tendrá una estructura como tal en la cual pues está dividido bajo dirigentes, bajo profetas, bajo ancianos, bajo jueces, o sea, teniendo siempre una estructura de liderazgo en la cual Dios es la cabeza de todo. Y Israel ahora sentado en esa nación que Dios le proporcionó, que se llama Canaán, en esa región, allí tuvo un desenvolvimiento en la historia en la cual vamos a ver que hubo un periodo de jueces, donde hubo un periodo de reyes y después un periodo en el cual ellos estuvieron sometidos bajo los gobiernos terrenales. Así lo mismo, en el tiempo se habla de un solo Israel, así hoy en día se tiene que hablar del pueblo de Dios en la era después de Cristo Jesús, en la cual Dios ahora nos llama como un pueblo.
¿ok? Aunque como tales, como cristianos, estamos muy divididos, eso es cierto, fue el propósito de Dios, pero bueno, el desarrollo del cristianismo conllevó también a unos ataques muy severos, muy terribles por parte del enemigo que ocasionó estas divisiones, ¿ok? Así que esto nos ha llevado a tener subdivisiones todavía peor, pero Dios, a pesar de eso, no ve a todos los cristianos como un solo pueblo, ¿ok? No ve como un solo pueblo. Así que tenemos que ver ahora en la historia profética este solo pueblo, este único pueblo que podemos llamarle el cristianismo, tiene diferentes etapas, diferentes desarrollos, en la cual, y así igual como Israel salió pura de un momento. Recuerden, en los tiempos de Moisés, el conocimiento era puro, el liderazgo llevado por Moisés, un liderazgo en la cual él se encontraba en una disposición en la cual estaba completamente conectado con Dios, conociendo los deseos de Dios, ¿ok? Después vemos los liderazgos cómo fueron decayendo en el tiempo a convertirse en un liderazgo completamente corrupto, en un sacerdocio, incluso en la parte de la iglesia, porque una cosa es nación, dirigentes de las naciones son una cosa, y la iglesia establecida por esa jerarquía de sacerdote, del sumo sacerdote. Bueno, ustedes conocen la historia del santuario, y pues espero que sí. No quiero alargarme mucho en esto, pero lo que quiero decir es que habían esas dos secciones, dos partes, que no solamente la parte de los reyes estaba corrompida, sino también la del sacerdocio. Así que es la misma historia, nada más que Israel hoy día nos sirve de ejemplo para nosotros no cometer los mismos errores. Pero bueno, ahora la profecía, y con respecto a las 7 iglesias, nos están señalando precisamente cuáles son los errores en los que nosotros estamos incurriendo, y si comparamos con la antigüedad, pues estamos cumpliendo los mismos errores. De eso estuvimos hablando en todo y cada uno de los aspectos de la iglesia, cuáles fueron los errores que ellos estuvieron cometiendo, para poder saber nosotros el error que hoy en día estamos cometiendo, porque la iglesia Laodicea, en la que nosotros vivimos como cristianismo, como el pueblo de Dios en esta época actual, en la que nos corresponde la advertencia o las amonestaciones dadas a la iglesia Laodicea, podemos comprender ahora, por el estudio completo de todas las iglesias, que estamos en cada uno de esos mismos errores. Si hemos perdido nuestro primer amor, como le pasó a la iglesia de Éfeso, si estamos bajo la influencia de los nicolaitas, por ejemplo, también, bueno, hemos aprendido que a pesar de que la iglesia de Esmirna, la que sufrió esa persecución, no tuvo ninguna desaveniencia que Dios le llamara o la amonestara. Pero sí vemos que hemos aprendido muchísimo de ello, en la cual nosotros vemos que si nosotros hoy en día no estamos en persecución, es precisamente porque no estamos viviendo una fe como la vivieron en aquel entonces, ¿ok? Eso es importante en reconocer. No estamos viviendo bajo la misma condición en la que ellos vivieron, por lo tanto nosotros estamos en una condición peor, donde somos pobres espiritualmente, aunque seamos ricos. Ellos eran pobres literalmente, económicamente o socialmente pobres, pero eran ricos en espíritu. Así que ahí vemos la gran diferencia y podemos incluso de eso aprender. Ahora, vamos a tocar la iglesia de Filadelfia, ¿ok? La iglesia de Filadelfia no tuvo ninguna amonestación. De hecho, Dios la alabó por la condición en la que se encontraban, y de hecho le hizo una pequeña recomendación o advertencia. Era que sujetara bien su corona para que nadie se la quitara, y lo vamos a leer en unos minutos. No hubo ninguna amonestación, pero al igual que Esmirna, podemos aprender muchísimo de ella. Podemos aprender muchas cosas, y esa es la que vamos a tratar de evaluar. Pero reconociendo los pasos del pueblo de Dios a través de la época en las diferentes secciones de la iglesia que nosotros vamos estudiando, podemos encontrar ahora que el efecto que se dio en Filadelfia
tiene o está muy relacionado con la iglesia de Sardis, la que acabamos de estudiar, ¿ok? Así que vamos a ver eso en un instante, ¿ok? Vamos a pasar primero a la Biblia y vamos a verlo, vamos a leerlo, ¿ok? Tenemos aquí en nuestras Biblias el mensaje de la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3 de Apocalipsis, del versículo 7 en adelante. Vamos a leerlo, ¿ok? Dice así, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierre, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque, dice aquí, porque aunque tiene poca fuerza, dice aquí, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado a la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir al mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y al que venciera yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ok, estamos en relación a esto, y como le decía a ustedes, hermanos, no hay ninguna amonestación. De hecho, le dio hasta una promesa, dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba. Así que es interesante, Dios incluso la va a proteger en el momento más difícil. Y son cosas que nosotros tenemos que ir reconociendo de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué son esas cosas? ¿Cómo esas personas llegaron a obtener esa distinción? Incluso hay algo muy similar, que se da en la iglesia de Filadelfia y que tenía la iglesia de Éfeso. Sí, la iglesia de Éfeso. Pues aquí dice claramente que, mire, el versículo 9 dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Ve? He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si usted se va a la iglesia de Éfeso, va a notar algo muy interesante de la iglesia de Éfeso, que es parecido a lo que dice aquí. Okay, es bastante parecido. Y es la capacidad que tenían los de Éfeso, Es la capacidad. Porque dice aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, que está en el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ok, a la iglesia de Éfeso, estos que viven en ese momento de la historia de la iglesia cristiana, tienen la capacidad de probar en este caso utiliza la palabra los apóstoles, y dice, y no lo son, o sea, tiene la capacidad de probarlos, de identificar que no están en lo correcto, y incluso dice, y lo has hallado mentirosos. Es una facultad única en la cual Dios le ha provisto conocimiento, y a través de ese conocimiento de la palabra, entonces ha podido encontrar quiénes son los mentirosos. ¿Ok? Eso es importante. Y ahora en la iglesia de Filadelfia, pues tienen esa capacidad. ¿Ok? Y es interesante. He aquí, yo entrego de la sinagoga a los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, tienen esa capacidad, los de Filadelfia, igual de los de Éfeso, a reconocer quiénes son aquí los falsos y los que mienten. Y no solamente lo va a reconocer, sino dice que también haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo a ti te he amado. ¿Okay? Necesitan
estos mentirosos reconocer que Dios ha estado con esas personas. Así que hay una clase, una distinción completamente dentro de la iglesia de Filadelfia. El punto aquí es reconocer quiénes son aquellos judíos que son mentirosos. Acuérdense, está hablando de una sinagoga. Hay judíos donde hay guardadores de la palabra de Dios dentro de ella, pero que no son de Dios, ¿ok? Sino que son del mundo, de un sistema religioso que ha sido implantado en el mundo. La iglesia, nosotros le llamamos la iglesia del mundo, ¿ok? En estos tiempos nosotros le llamamos la iglesia del mundo porque hay dos diferentes, la iglesia del mundo y la iglesia de Dios. Así de sencillo. Hay muchas personas que dicen, no, que todas las iglesias conducen a Dios. Yo diría de esta forma, y lo he escuchado ya muchas veces, yo lo diría de esta forma: hay muchas iglesias que pretenden guiarnos a Dios, pero no, nada más hay una. Ellas no son todas, solamente hay una iglesia y una que se puede reconocer. Ok, así que esto es importante y lo que ustedes tienen que aprender es a reconocer. Ahora, yo les puedo decir, bueno, esta es la iglesia en la que yo me encuentro, pero no quiero que ustedes ahora crean por mi palabra, sino que lo crean por ustedes mismos, a través de su oración y de su estudio. Ustedes puedan simplemente corroborar lo que aquí estamos diciendo y podrán entonces ahora hacer un balance de las pruebas, de las evidencias y constatar lo que yo estoy diciendo. Pues Dios le va a dar la facultad plena si usted tiene una entrega total, ¿ok? Digámoslo así, si usted cumple las condiciones de Filadelfia, así lo vamos a poner mejor. Si usted cumple las condiciones de Filadelfia, usted podrá tener la capacidad de hacer esa distinción, de tomar la decisión correcta y entonces colocarse en la iglesia verdadera de Dios. Así que la iglesia verdadera de Dios ahora tiene unos aspectos dentro de Filadelfia que son muy interesantes a analizar, porque uno aquí que tiene la palabra y la ha guardado con paciencia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿ok? Tiene esa condición, también tiene la corona, dice, retén lo que tienes, o sea, ya tienes digámoslo así, un conocimiento, un crecimiento en la gracia, un contacto, una comunión más estrecha, más profunda con el Espíritu Santo. Por lo tanto, reténlo, para que ninguno lo tome o te quite la corona de la victoria por haber logrado ese estado. ¿Ok? Entonces, también le está diciendo, ya yo vengo pronto, tiene que esperarlo, tiene un conocimiento de la pronta o la inminente venida de Cristo Jesús, por decirlo así. Él dice, vengo pronto. ¿Ok? Él tiene que conocer las instancias del tiempo para reconocer en qué tan pronto, cuán pronto Cristo va a venir. Tiene esas condiciones. Ahora, también tiene otras condiciones. Dice aquí, te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. También Filadelfia tenía que haber reconocido, y lógicamente cuando tiene una corona es porque la reconoció, tiene una puerta abierta. Tiene que reconocer cuál es esa puerta que se está hablando allí. Y es interesante, ¿ok? Es muy interesante porque, ahora, tiene que ver exactamente cuándo se abre esa puerta. Ok, y miren, y eso lo menciona el Apocalipsis. El Apocalipsis siempre menciona situaciones en las cuales se abre una puerta, en la cual yo también diría que también se abre una condición, se abre un despliegue de la gracia divina. Recuerden estas cosas, muy importantes, ¿ok? Porque son los que vamos a estar analizando en este estudio de Filadelfia, ¿ok? Que va a tomar varios videos, por supuesto, porque Filadelfia es una de las iglesias más interesantes que nosotros podemos tener. Ok, miren, si usted se va, por ejemplo, en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿verdad? Se va el capítulo 4, miren lo que dice: después de esto miré, y es aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta ha hablado conmigo. Digo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ven y noten, aquí hay algo interesante, porque incluso
el profeta Juan, el apóstol, ahora él también ve una puerta abierta y la pregunta es cuándo se abrió esa puerta, en qué momento, y también cuál fue el precursor, cuál fue el mecanismo, cómo podemos saber, por ejemplo, una pregunta sencilla, cómo nosotros podemos saber cuando en el cielo se abre una puerta o cuando se cierra una puerta. Pues esa es una de las preguntas esenciales que nosotros tenemos que ver en este estudio de Filadelfia, ¿ok? Así que vamos a ir hacia allá, hacia esos aspectos, y espero que puedan seguir la lógica que yo he encontrado en esto, o más bien pidámosle a Dios en oración para que me dé la gracia suficiente para que yo pueda explicarlo de una manera en que usted pueda comprenderlo. Pero es bien complejo, pero muy interesante, y sobre todo, así como se abre esa puerta abierta, pues esa puerta podría significar para usted un conocimiento muchísimo más amplio de lo que hasta ahora ha tenido. No es que no haya tenido, ha avanzado bastante, pero podría significar esto, pues que amplíe muchísimo más su conocimiento, y es lo que yo espero y en oración nosotros pedimos, ¿ok? Así que recuerde, la pregunta es ¿cuándo se abre esa puerta? ¿Cómo se abre esa puerta? Cómo nosotros podemos reconocer cuando es abierta esa puerta, porque en el cielo, recuerde, en el cielo suceden muchísimas cosas, y el que está velando y atento podrá saber cuándo estas cosas suceden. Recuerde, porque mire, estas palabras que les digo no son ocasionales, ¿no? Estas palabras incluso fueron dichas anteriormente a la iglesia de Filadelfia, y aquí es donde yo vengo y hago la conexión de causa y efecto. Ahora, la causa está aquí en la iglesia de Sardis, ¿ok? La causa está allí. El efecto de lo que realizamos como pueblo en la época de Sardis, pues trajo como consecuencia o como efecto lo que pasó en Filadelfia. Ok, pero teniendo en cuenta que cada una de estas iglesias tomaron un tiempo larguísimo y sobrepasó lo que las expectativas de vida tenían en aquel entonces, ¿ok? Pero no significa que su influencia, su legado, su conocimientos no se haya transmitido de generación en generación, y así es como Dios lo ve, ¿ok? Dios no lo ve como personas, sino como generaciones completas en las cuales el conocimiento de una es traspasado hacia el otro. Ok, entonces, ¿qué íbamos a leer allí? Ok, recuerde que dice aquí, sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate que estamos en el versículo 2 del capítulo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y mire, y lo está diciendo, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Ok, aquí hay un aspecto importante también. Debemos de entender, si no estás velando, si no velas, pues ¿cómo podré darte lo que necesitas para que sepas lo que está sucediendo y puedas hacer entonces aquellas cosas que tienes que hacer, como el de dejar morir aquellas cosas que tú sabes que tienes que morir, pero que todavía no le has dado muerte? ¿Me entienden? Eso es lo que la iglesia de Sardis tenía que realizar. Tenía que dejar morir aquellas cosas que sabía que tenía que morir, pero no las hacía morir, ¿ok? Y le está diciendo, oye, y acuérdate de todo lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Recuerden, porque el Filadelfia le dice, y por cuanto has guardado, ¿ve? Por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba. Recuerden esas dos cosas, ¿ok? De la iglesia de Sardis, y de la iglesia de Filadelfia. Le está diciendo, oye, hey, guarda y retiene los que has recibido. Y la iglesia de Filadelfia le está diciendo, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba. Okay, así que hay una relación causa y efecto. Usted lo puede
ver muy claramente con esto que le estoy diciendo. Así que tiene que hacer la conexión de Sardis con Filadelfia, causa y efecto. Y vamos a aprender entonces esto. ¿Qué hicieron bien los que estaban en el estado de Filadelfia y qué hicieron mal los que no cumplieron con esta recomendación, con esta amonestación que Dios le estaba realizando en Sardis? ¿Ok? Recuerden, estamos aplicando todo esto para que nosotros podamos entender como iglesia de la Odisea qué es lo que estamos haciendo mal, porque como dije, todas aquellas cosas se suman ahora como causas y tenemos que verlo como efecto dentro de nosotros como la iglesia contemporánea de estos tiempos, en la cual igual tenemos también la iglesia de Dios y tenemos también la iglesia del mundo, que se va a confederar en tres grandes bestias horribles que menciona Apocalipsis, en las cuales va a caer las plagas. Así que vamos a dar comienzo, vamos a leer, vamos a buscar. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, Mateo 24, y vamos aquí a comenzar a buscar. Ok, vamos a ir a Mateo, en capítulo 24 de Mateo. En capítulo 24 de Mateo, recuerde que Jesús comienza entonces a predecir la señal, o sea, comienza a decirles lo que iba a suceder. ¿Ok? Los discípulos estaban tan deseosos de conocer cuándo iba a ser la venida de Cristo Jesús. Miren, y esta pregunta es significante porque ahora Jesús la responde en el Apocalipsis. No se la respondió completamente en su tiempo cuando estuvo junto a los discípulos, porque los discípulos no iban a comprender toda esta serie de cosas. Habían que comprender las escenas en las cuales él estaba ahí con vida, las profecías que estaban relacionadas con él, sobre todo las de su muerte, para poder hacer una explicación bien amplia y profunda a los israelitas de aquel entonces, cuando llegara el cuestionamiento a sus mentes de qué había pasado con todo esto, qué significado tenía a ese hombre que se había levantado en la cruz. Recuerde esto, muy importante para los israelitas. Hoy es fácil para nosotros comprenderlo, pero para los israelitas era completamente difícil. ¿Por qué era difícil? Porque sus mentes estaban llenas de sofismas, de tradiciones y de conceptos humanos. Recuerde eso. Los fariseos, los maestros de la ley en aquel entonces, habían llenado la palabra de Dios de tales cosas que su mente solamente pensaba en un tipo de Mesías que lo iba a salvar del yugo romano, que lo iba a elevar como nación sobre todos. Incluso hoy en día los judíos están esperando que el Mesías esté llegando, y cuando escuche esto, y cuando el Mesías llegue, ellos serán esa nación que va a estar por arriba de todo, y incluso los gentiles, como nos llaman a nosotros, seremos esclavos de todo ello. Bueno, esa es la manera como lo ven ellos, o, bueno, la mayoría de ellos. No sé si todos lo verán de otra forma diferente, pero sí, así interpretan las profecías, y hay razones por las cuales ellos se basan en esto, pero no es un conocimiento en la cual Dios quiso que todos tuvieran o que ellos tuvieran. Las profecías fueron mal interpretadas. ¿Ok? Entienda eso. Entonces, el ver un hombre en la cruz, el cual era maldición de por sí, el que haber sido pues clavado en ello y desnudo, y sobre todo visto como un gran criminal, era muy difícil comprender. Pero la obra de la cruz con ese hombre, ese personaje que fue extraordinario en sus palabras, en sus hechos, en su ejemplo y en sus milagros, pues esto tenía algo profundísimo que entender, y la cruz del Calvario vino a ser el mecanismo para atraer a aquellas mentes. Claro, obvio, o otros que no. La cruz del Calvario simplemente fue para ellos el fin de su vida en forma espiritual, lógicamente, porque rechazaron completamente a Jesús y después iban a perder sus vidas literalmente cuando el pueblo romano iba a terminar de destruir la ciudad, cosa que ya había predicho Jesús en una de sus parábolas, cuando el
El rey había enviado incluso a su hijo, porque no habían escuchado su mensaje, habían enviado a su hijo para ver si su hijo le hacían caso, y que hicieron, pues acabaron con el hijo, lo mataron, y entonces Dios envió a una destrucción a esa ciudad. Ok, entonces Jesús ya le estaba diciendo lo que iba a acontecer. Pero recuerden, fue muy difícil para los judíos en aquel entonces. Pero en ese momento en la cruz del Calvario tenía ese punto de inflexión para el pueblo judío. Ok, ahora hubo otros puntos de inflexión muy importantes previos a Cristo Jesús. Recuerda eso, previo a Cristo Jesús, que ellos tenían que comprender para poder conocer que estaban ante la presencia de el cumplimiento de las profecías. Ok, muy importantes. Así que vamos a leer Mateo 24. No vamos a leer todo. Jesús ya está respondiéndole ahora a los discípulos. No podían conocer todo, pero le está tratando de responder algunas cosas para que ellos vayan entendiendo. Pero la respuesta final se la da es acá en Apocalipsis, ok, con Juan, ok, y más para nosotros, fue más para nosotros. Así que en el capítulo 24 está diciendo: y oiréis de guerra, rumores de guerra, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice así, versículo 6 de Mateo 24, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Me entiendes? Jesús va diciendo esto, pero va contando una historia que es larga, la está haciendo corta para que ellos puedan asimilar eso poco que se le está dando. Ahora nosotros podemos ir entendiendo muchas de estas cosas, y sobre todo, por ejemplo, en esta parte donde los entregarán a tribulación y mataréis, pues lo vivimos en la historia de Esmirna, y seré aborrecido por la gente. Pero no solamente está en Esmirna, también está en un futuro y no muy lejano, es bien cercano ese futuro. Va a haber una tribulación final, porque eso es lo que nos está mencionando el libro de Apocalipsis. ¿En qué sentido? Recuerden que esas bestias que se van a confederar van a crear una imagen, van ahora a crear una ley en la cual van a pedir la adoración de esa imagen, y va a colocar un sello para que puedan comprar y vender. Así que eso todavía se va a ver. Dice: ve muchos falsos profetas que se levantarán. Dice, bueno, estoy aquí tratando de resumir, ¿no? Pero ahora Jesús le está diciendo lo que iba a acontecer en el pueblo donde ellos viven, en Judea, lo que iba a suceder, y sobre todo la abominación desoladora. Dice que habló el profeta Daniel y le está diciendo: el que lea, entienda. El que lea, entienda. Recuerden esto, porque lo voy ahora a conectar con la iglesia de Sardis y sobre todo de Filadelfia. Ya le está pidiendo que lean Daniel, y que retengan lo que han aprendido sobre ellos. O sea, los que estaban estudiando las profecías debían haber tenido un conocimiento que le ayudara a entender los acontecimientos significativos en el mundo. No todos los acontecimientos en el mundo tienen alguna pues relevancia espiritual para nosotros, pero sí, definitivamente habrán unas que son y que servirán de un punto de inflexión, como la cruz del Calvario, ¿ok? Eso es importante. Quiero que entiendan eso, por favor. Va a haber eventos mundiales que van a ser de punto de inflexión, en la cual nosotros debemos comprenderlo espiritualmente hablando, ¿ok? Entonces, nos pide que leamos Daniel, que lo leamos y que lo entendamos, ¿ok? Esa es la orden de Cristo Jesús para todo y cada uno de los cristianos que vivieron en aquella época como los que viven ahora en este tiempo, ¿ok? Así que cuando ellos puedan reconocer lo que Cristo les quería decir a través de Daniel, porque Cristo no estaba quitándole el lugar de Daniel. Daniel todavía es una figura importante, en la cual nosotros tenemos que ver, y muy relevantemente, muy importantemente, porque él es el que contiene los acontecimientos, así como para los tiempos de Cristo Jesús, así para nosotros están predichos. Entonces dice aquí: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay, más hay de los que están en cintas, de los que crían aquellos días. Dice, orad, pues vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ok, nosotros tenemos una comprensión de esto. ¿Qué significa esto? Pero eso lo vamos a estar viendo en la parte final, muy probablemente en la parte final de Filadelfia. Vamos a ver cómo vamos a ir desenvolviendo todo esto para que usted tenga una comprensión. Pero esto definitivamente, el estudio de las profecías nos va a llevar a esto, tarde o temprano, créanmelo, así va a ser. Dice aquí, voy a tratar de ir más rápido. Bueno, dice, mirad que está en el desierto, porque saldrá muchos Cristos. Dice, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea que la venida de Cristo Jesús será de forma amplia, y todo el mundo lo podrá reconocer, tanto malo como bueno, por supuesto, lo van a poder reconocer. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Así que es una forma significativa de entender que va a ser así. Una cosa, pues, está relacionada con la otra. Ok, entonces, después de esto dice, bueno, habrá tribulación aquellos días, dice, e inmediatamente después de la tribulación, escuche esto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ok, tiene que acontecer algo. Y como le dije, no todos los sucesos son relevantes. Hay algunos que sí van a ser relevantes y que tenemos que discernirlo espiritualmente, ¿ok? Tenemos que discernirlo espiritualmente. Después de la tribulación, tenemos que reconocer la tribulación, ¿ok? Tenemos que reconocer la tribulación. Y al reconocer la tribulación, ok, bueno, me fui aquí. La tribulación de aquellos días, tenemos que reconocer que después de la tribulación, entonces habrá unas señales en el cielo donde el sol se va a oscurecer, y la luna, dice, no dará el resplandor. Oscurece, recuerde esto, ¿ok? Y no dará el resplandor, y las estrellas caerán. O sea, tendrá que haber tres cosas que se van a realizar, ¿ok? Eso va a traer entonces como relevancia ya la señal del Hijo del Hombre que viene. Así va a ser, ¿ok? Vamos a verlo después cuando, por ejemplo, leamos un poquito sobre los magos del Oriente. Y, por ejemplo, también podemos leer de Simeón, de Ana. Vamos a ver algo relacionado con la venida de Cristo Jesús, la primera venida de Cristo Jesús, para poder entender la segunda venida de Cristo Jesús. Así que vamos a ver el contexto en la que Cristo vino. Ok, pero vamos a hacer aquí. Sí, bueno, sigo leyendo. Dice aquí que tenemos que aprender la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, bueno, ahí reconocerás esos eventos y vas a reconocer. Entonces dice aquí, el verano está cerca. Ok, eso no nos está diciendo que apenas salga un sol que se oscurezca y caigan las estrellas, con la luna que no va a dar su resplandor, o sea, un eclipse lunar. No significa que inmediatamente viene Cristo Jesús, sino que dice aquí que cuando veas estas cosas como la higuera, entonces dice, conoces que está cerca, a las puertas. Eso es lo que está tratando de Cristo decir en esto, ¿ok? Y que será como en los días de Noé, que comerán, beberán, se darán casamientos, y como en los días de Lot también, donde la locura, la desviación moral, para llamarlo así de esa manera, pues serán las condiciones en las que el mundo viva. ¿Y qué pasará? Igual como en los tiempos de Noé, que no se darán cuenta que ya serán dejados. Y mira qué curioso, mira, noten algo muy, muy interesante aquí. Si usted nota, en los tiempos de Noé, cuando los antediluvianos se le dieron muchas señales, y señales de la naturaleza que eran relevantes, ¿verdad? La primera señal fue el barco, es la primera señal, un barco
en un entorno donde no había lluvia, donde la esperanza o la expectativa, incluso científicamente, sobre la lluvia indicaba que esto era nulo. No había ninguna posibilidad de que sucediera. Ok, pero Dios dijo, va a haber lluvia. Pero hay un arca que se construyó y de una forma tan formidable, de donde este hombre, porque era muy inteligente, sí es cierto, pero también tenemos que contar que en aquella época podía comprenderse la capacidad que podía tener, o sea, dónde estaban los límites de esa inteligencia, ¿no? Que construyera algo tan semejante era algo extraordinario. Segundo, la señal más importante todavía, que daba más evidencia del poder de Dios, era cómo los animales iban en pareja, de dos en dos, ordenadamente. Animales salvajes, animales de campo, animales que son criados. Imagínate. Entonces iban esos animales de esa forma, así que podemos darnos cuenta de que Dios estuvo detrás de ellos. Si hubiéramos sido antediluvianos, tendríamos entonces que haber comprendido las señales de los tiempos, las señales que Dios había dado para que pudieran reconocer lo que iba a suceder. Ahora, ¿qué iba a suceder? Iba a llover, pero antes de que sucediera, nota eso, entró Noé. ¿Y qué pasó? Se cierra una puerta que ni Noé ni su familia podía realizar. Los ángeles lo realizaron, ¿verdad? Entonces se cierra una puerta y ahí vemos una característica importante porque Filadelfia nos está hablando, yo he abierto una puerta, antes dice que nadie puede cerrar. Pues como suena como diferente a Noé. Pero tenemos que comprender ese concepto de puerta cerrada, puerta abierta. Dios puede, tanto así como la puede abrir para una cosa, también la puede cerrar para otra cosa. Así que tenemos que notar esa importancia en esto del asunto de la puerta abierta y la puerta cerrada. Ok, es importante. El asunto es que Cristo Jesús nos está dando a entender de que va a ser así de igual que en los tiempos de Noé, o sea, cuando se dio el diluvio. Ok. Y entonces dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, que obviamente será el tipo de condición en la cual uno será tomado, claro, se dará cuenta cuando va a ser tomado, y el otro va a ser dejado, y tal vez, bueno, al final todo el mundo va a saberlo porque Dios va a manifestar las obras de cada quien. Pero lo que quiero decir es que no se van a enterar. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Y ni siquiera pues habrá esa distinción y decir, oye, mira, a él lo dejaron o a mí me tomaron. ¿Me entienden, no? Lo que quiero decir es que va a haber como esa sorpresa. No sabrás cuando esto termine y ya se ha acabado tu oportunidad para la conversión y la salvación. El otro que estuvo orando, velando, ven cómo voy relacionando, va orando y velando, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré entonces de la hora de la prueba. Bueno, Jesús está hablando sobre esto, sobre esta parábola, justo en lo que está hablando en la profecía cortita, vamos a decirlo así, que le está dando a los discípulos. ¿Ok? Está diciéndole las condiciones que van a haber en aquel entonces, cómo serán los resultados que se verán. Dice, pero sabe esto, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice aquí, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Ve? Y es lo mismo que le dice a la iglesia de Sardis. Están notando esto muy importante. Es lo mismo que le está diciendo a la iglesia de Sardis, porque dice, oye, vela y ora porque si no vendré como ladrón en la noche. O sea que ni siquiera te vas a dar cuenta. Así que la gran relación que hay de las profecías con respecto a velar y orar, pues están muy relacionadas, y tienes que entender profecías, para poder saber cuándo suceden los eventos y que esto no te tomen por sorpresa. ¿Ok?
Así que ¿quién es pues, dice, el siervo fiel, prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo, sobre todo su bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, o sea, no está ni velando ni orando, dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, a la parte que yo voy. Bueno, quería hacer un pequeñito resumen, pero bueno, lo hice ya bastante grande y ya veo que me está tomando el tiempo. Pero bueno, aquí quiero trabajar, que quede claro las cosas. No quiero apresurarme, quiero ir abarcando cada uno de los puntos. Como dije, Filadelfia es muy importante. Ya tenemos casi que 45 minutos. Vamos a ver si por lo menos podemos ir comprendiendo algo muy importante aquí. Ok, seguimos entonces. La parábola, lo que yo quería ir es que justo Mateo 25 está relacionado con Mateo 24, no está despegado de ello. Ok, entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero noten algo, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Miren, interesante, porque Dios está diciendo que tienes que velar y orar. Retén lo que tienes para que, oye, no te quiten esa corona. ¿Ok? Entonces, relaciona los eventos finales de las profecías justamente con la condición de las personas. Aquel siervo que era prudente, que como padre de familia le daba el alimento a tiempo a sus familiares, o aquel siervo malo que no lo hacía y lo que hacía era darle el latigazo y castigar a los demás, o sea, ser malo, en otras palabras. Ok, también está relacionado con las vírgenes que representan a la iglesia, las 10 vírgenes, pero en esto se crean dos condiciones de ellas, dos condiciones diferentemente, porque todas salen con un prerequisito. El prerequisito es que toman sus lámparas y salen a recibir el esposo, porque escuchan el llamado del esposo y quieren entrar en ello cuando venga el esposo. Pero el único problema fue que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Y por qué fueron prudentes? Precisamente porque pensaron, ¿y si se tarda? ¿Y si se nos acaba el aceite? Oye, mejor vamos a llevar algo extra por si acaso. Bueno, dice aquí que se tardó el esposo. ¿Por qué Cristo dice ahora que hay una tardanza? Y se tarda el esposo. Está hablando de la venida de él. Porque le pregunta, oye, ¿cuándo estas cosas sucederán? Porque los discípulos querían que ya viniera. Pues Jesús ya le estaba diciendo, oye, aquí hay una parábola en la que te voy a indicar que hay una tardanza. Pero tú tienes que indicar cuándo fue pactado el momento en que iba a venir, pero que se tarda. ¿Ok? Porque podemos decir, bueno, está tardándose, pero ¿desde cuándo se tardó? Es cuando yo hago una cita y yo digo, oye, yo voy a llegar a las 8. Pero ¿cómo sabemos nosotros que va a llegar a las 8? Porque yo te lo dije, te estoy diciendo, oye, voy allá, voy a estar contigo y voy a llegar a las 8 de la tarde, 8 de la noche, perdón, 8 de la mañana, no importa. Y tú dices, oye, ya son las 8, no ha llegado. Las 8:01, las 8:02, las 8:15, se está tardando en venir. Si él me dijo que llegaba a las 8, ¿entienden? Ese es el concepto que Dios está transmitiendo en esta parábola. Hay una tardanza en el esposo. Entonces, en esa tardanza, ahora dice, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y cuándo se le da? A medianoche, cuando ya estaban muy dormiditas. Entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes le respondieron, oye, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que le venden, y comprar para que por vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ok. Aquí se cierra de nuevo la puerta, ok, como en los tiempos de Noé. Se cierra la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en el que el día del hombre ha de venir.
Esto es lo que les dice los discípulos justo cuando les menciona todas las cosas que iban a suceder previa a su venida. E incluso su venida iba a estar marcada de una tardanza. Y claro, esa tardanza iba a estar marcada de un tiempo prefijado en la cual se esperaba que iba a venir, se iba a venir y no llegó, y comienza entonces a tardarse, ¿ok? También muestra la condición de la iglesia, donde las que iban a ser tomadas y las que iban a ser dejadas eran porque unas de estas no habían sido prudentes tomando aceite extra. Bueno, tenemos que entender todas estas cosas para poder ir entendiendo la historia de Filadelfia, porque aquí tenemos que aprender, hermanos, ahora, ¿quiénes fueron las prudentes? Si ha habido pues ese suceso, cuando sucedió ese proceso, está relacionado con la luna, el sol, las estrellas y todas estas cosas que Dios Jesús que iban a venir, que íbamos a reconocer como así como la parábola del higuero, que cuando ya tú notas ciertas condiciones en ese árbol, ya tú sabes que el verano va a estar cerca. Bueno, son condiciones en las cuales nosotros tenemos que ir comprendiendo para saber si ya estamos en el tiempo de Filadelfia. Y pues obvio, porque hemos dicho muchas veces que estamos en la Odisea, pasamos el tiempo de Filadelfia. Eso significa que ha sucedido. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que el hermano me está diciendo que esto que sucedió y que voy a explicar que va a ser en cierto tiempo, y que sucedió realmente es ese periodo de Filadelfia en las cuales las vírgenes estaban en acción, y estaban esas prudentes y esas imprudentes? ¿Qué quiere decir esto? Y más ahora que estamos en la Odisea, porque si ya hubo esas vírgenes, como estamos tratando de decir aquí, que fueron prudentes unas y otras no, entonces, ¿qué pasó? Que si estamos en tiempo de la Odisea, ¿qué habrá pasado? Es interesante, ¿ok? Miren, por eso decía que es importantísimo este tema de la iglesia de Filadelfia. Espero que estén en contacto conmigo, que estudien conmigo estos conceptos para poder ir conociendo, ¿no? Y saber los tiempos, las señales de los tiempos, las condiciones en las que vivimos, para que en nuestro caso ser prudentes, vírgenes prudentes que han tomado aceite extra, ¿ok? Así que le agradezco estar con nosotros, le agradezco a mi Dios por habernos permitido el poder estar en contacto, y nos vemos en el siguiente capítulo en su canal Olam 7 Internacional. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Hasta el próximo video.